Bueno, me pidieron hablar acerca de lo que son los mitos y realidades de alimentación complementaria. La verdad es que nos tomaría un poquito de tiempo poder hablar de todos los mitos que hemos podido estar en contacto. Sin embargo, seleccioné uno de los más importantes o quizá de los que evidencia reciente han hecho que se cambien y que se rompan paradigmas en la cuestión de alimentación complementaria. Algunos de ellos ya los conocen, vamos, no hay gran novedad, pero algunos de otros sí han cambiado y sí es necesario que empecemos a implementarlos en la práctica clínica porque son relevantes y porque están basados en nutrición. Cada vez más tenemos que hacer nutrición basada en evidencia y eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Estos son mis potenciales conflictos de interés. En general, creo que no tengo ninguno para la realización de esta ponencia. Es importante recordar y tener en cuenta que muchas de las prácticas de alimentación y de recomendaciones que nosotros hacíamos y que creíamos ciegamente cuando empezábamos con esta parte de la pediatría, la verdad es que no estaban fundamentadas en ciencia, es decir, no estaban fundamentadas en mucha evidencia y eran más lo que habíamos oído decir y lo que se transmitía de generación en generación y en algunas ocasiones en lo que se creía o se presuponía en ese momento y era muy válido que se hiciera así. Sin embargo, una gran cantidad de información que en la última década empezó a generarse, derivada de estudios, algunos de ellos ensayos clínicos controlados, empezó a arrojar información importante, de tal forma que a nivel de la región tuvimos que actualizarnos al respecto. Desde el seno del grupo de nutrición de la Sociedad Latinoamericana, del ASPAGAN, empezamos a realizar un consenso de alimentación complementaria en el cual tuvimos la excelente participación de todos los países que conforman el ASPAGAN y con el asesoramiento del doctor Bertolt Koletzko como uno de los grandes expertos en el tema, y fue posible que hiciéramos esta primera reunión virtual, después en Cancún y después continuar con estos trabajos. Y mucha de la información que les voy a presentar también aquí está documentada y está planteada en este consenso que esperemos que salga en los próximos meses, ya está en proceso editorial, y que arrojará la información y lo que se consensó de este grupo. Sin embargo, empecemos con estos puntos en específico. Ha quedado muy claro y eso no queda duda de que la mejor alimentación que puede recibir un niño en los primeros meses de vida es la leche humana y la leche específicamente que su mamá está produciendo. Y esto finalmente no guarda mayor diferencia porque esto no ha cambiado y esto sigue siendo patente en nuestra región de Latinoamérica. ¿Por qué es importante que a partir de los 6 meses esto empiece una alimentación complementaria? Bueno, pues el principal argumento es porque empezaría a existir un pequeño, pero finalmente existiría una brecha energética en la cual la pura lactancia humana no sería suficiente para cubrir estos requerimientos, pero de ninguna forma significa que no pueda hacer algo que se tenga que, o sea, que la leche humana pierda sus principales funciones, sus principales atributos, simplemente a lo mejor ya no es completamente suficiente, pero esto finalmente tendría que continuarse esta lactancia humana y acorde con las normativas de la Organización Mundial de la Salud y, vamos, las principales sociedades a nivel internacional lo establecen, pero específicamente para la región de Latinoamérica es muy claro que tiene que continuarse al menos hasta los primeros 2 años de vida. Entonces tenemos que empezar con esta alimentación complementaria. Y a lo mejor el primero de los puntos es, nos tenemos que esperar hasta los 6 meses. Soy un mal médico si empiezo o indico el inicio de la alimentación complementaria a los 4 meses. La verdad es que basado en ciencia no tenemos mucha información al respecto. Lo que podemos identificar es que cuando se comparan, basado en los pocos estudios que existen, se compara la introducción de la alimentación complementaria entre los 4 y los 6 meses, la única a lo mejor justificación es que aquellos países en los cuales empiezan a los 4 meses o aquellos niños en los cuales se empezó la alimentación complementaria a los 4 meses, es posible que tengan mejores niveles de hemoglobina y esto tiene que ver precisamente con la baja concentración de hierro que se encuentra en la leche materna, aunque tenga una muy buena biodisponibilidad, pero que sabemos que las reservas son pocas. De tal forma que vean cómo en este gráfico pueden identificar cómo en países que ya son países denominados desarrollados, no hay gran diferencia en las concentraciones de hemoglobina y en las concentraciones de ferritina si empiezan entre los 4 y los 6 meses. Pero en países en Latinoamérica, el que empieza a los 6 meses
probablemente ya tenga deficiencias de hierro y de ferritina. Por lo tanto, ese podría ser uno de los puntos que podría decir, puedo empezar a los 4 meses con este objetivo. Y a lo mejor ahí lo que dirían es, bueno, pues lo suplemento con las gotitas de hierro. Ojo, eso es todo un tema que no vamos a tratar en esta ocasión, pero la suplementación con hierro requeriría de forma ideal una determinación inicial verdaderamente de ver cuáles son los niveles de hemoglobina y dependiendo de estos, ver si se requiere o no se requeriría. Esta suplementación fue un tema de debate dentro del seno del consenso que no sale como tal expresado y que se realizará en los siguientes años una nueva, pues no consenso, sino un posicionamiento sobre lo que deberíamos de hacer al respecto. Ahora bien, empezar de forma temprana, es decir, antes de los 6 meses, tampoco supone un riesgo de sobrepeso y obesidad como antes se consideraba. Hay bastante información, hay revisiones sistemáticas que demuestran claramente cómo el argumento de utilizar el peso para retrasar o para adelantar la alimentación complementaria carece de sustento científico. Es frecuente, la verdad, y es factible que a lo mejor algunos de nosotros sigamos haciendo esto, pero eso de esperar hasta los 6 kilos o hasta los 6 meses para el inicio de la alimentación complementaria es algo carente totalmente de ningún tipo de evidencia científica. Ahora bien, otra de las indicaciones o de los argumentos para empezar la alimentación complementaria tiene que ver con que el niño tiene que tener la suficiente madurez desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista gastrointestinal, desde el punto de vista renal, y eso ha sido repetido y repetido y repetido, y la verdad es que esto es completamente un mito. Es decir, los niños nacen con la suficiente funcionalidad gastrointestinal y la suficiente funcionalidad renal como para sustentar y para poder procesar un alimento tan completo como lo es la leche humana, que la verdad no vería ningún problema en que pudieran procesar una manzana o que pudieran procesar una calabaza. Tal forma que eso es una falta de argumentación. Lo que sabemos actualmente, desde el punto de vista, por ejemplo, neurológico, es que no hay un momento en específico, porque decían, es que tiene que ser a los 6 meses, porque a los 6 meses el niño ya se sienta. Como ustedes pueden ver, la ventana de normal para que un niño pueda lograr la sedestación es muy amplia. Puede ser desde los 4 hasta los 8 meses, que entonces me espero hasta los 8 meses para que este niño se pueda recibir la alimentación complementaria. La verdad es que eso es carente de sentido. Es más, uno de los documentos en los cuales ya se posicionan como tal, que es derivado del EFSA, pone claramente y ya con todas sus palabras que las funciones gastrointestinales y renales no son un factor determinante o un factor limitante para el inicio de la alimentación complementaria y que desde el punto de vista de neurodesarrollo no es posible definir una edad precisa en que se deba de introducir la alimentación complementaria. Porque, por ejemplo, en los casos de los pacientes que tienen algún déficit neurológico, cuestiones de postura que a lo mejor nunca van a lograr la sedestación, significaría que entonces nunca podría darle de comer. Quizá el punto que tenemos que evaluar tendría que ser con el punto de la seguridad al momento de la deglución, pero eso pues independientemente de la edad o de querer iniciar la alimentación complementaria, tenemos que evidenciar si puede o no deglutir de forma segura y ese sería el punto más importante que tendríamos que hacer. Otra de las cosas tiene que ver con que no sabíamos o no sabemos muy claramente es en la edad, ¿cuándo iniciar en el caso del paciente prematuro? ¿No? Una de las cosas que se dice es que se tiene que iniciar a los 3 meses de edad corregida. Y la verdad es que esto es una realidad, es factible, pero tiene que ver más con un tiempo o con un rango de inicio. Es decir, podría ser entre los 3 y los 6 meses. Hay pocos estudios, en realidad solamente hay 2 importantes o 2 ensayos clínicos. Uno que es el estudio inglés, realizado hace más de 15 años, en los cuales se demostró que podría ser a partir de los 3 meses, y otro el estudio hindú, en el cual nos dice que podría ser incluso que lo que les daba mejor hasta los 6 meses de edad corregida, porque no había diferencias en cuanto al crecimiento de ningún aspecto, pero sí tenían menos tasa de infecciones gastrointestinales, porque obviamente el dar alimentación complementaria requiere de situaciones de higiene, de agua potable, que a lo mejor en un país o en el contexto en el cual las condiciones de sanidad no son las más adecuadas, la introducción de alimentación complementaria evidentemente supone un incremento en el riesgo de riesgo de infecciones gastrointestinales, pero acorde con los que se han manifestado principalmente, como son los de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, recuerden que ellos ponen o establecen que no es un tiempo definido, no es un punto definido, sino que es un intervalo del tiempo en el cual se puede iniciar la alimentación complementaria, que básicamente es entre los 4 y los 6 meses.
Si tú decides que tiene que ser a los 6 meses, está bien, no hay ningún problema. Puedes seguir la indicación de la OMS, pero tampoco tendrías que ver feo al que decide empezarlo entre los 4 y los 5, porque hay sustento científico para poder identificar que también es un tiempo adecuado. Y hay estudios en los cuales se ha demostrado, cuando se ve los estudios del LIB, de alimentación complementaria, de introducción de alimentos, en los cuales esa vieja creencia de que la introducción de alimentación complementaria supone abandono de lactancia humana no es cierto, al menos en los estudios, y sí faltaría hacer estudios muy regionalizados para poder identificar si esto supondría este riesgo. Pero bueno, en este estudio en los prematuros vemos que el hecho de empezar a los 3 meses de edad corregida, que corresponderían a las 13 semanas ya cuando tendrían la supuesta edad corregida, entraría dentro del rango que sería factible para poder introducir esta alimentación. Sabemos que la alimentación complementaria tiene que ser perceptiva, y esto es uno de los puntos más importantes. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que no va nada más con estarlo viendo y estar perceptivo de sus emociones, sino tomar en cuenta todos los aspectos de la alimentación complementaria. Es parte de lo que trabajamos dentro del grupo de nutrición de la Sociedad Latinoamericana, en el cual sabemos, o este gráfico lo que nos intenta expresar es, tratamos de darle una mayor importancia al circulito que sea más grande y menor importancia, no que no sea importante, sino lo que menos nos debería de importar al momento de decidir la alimentación complementaria. Es decir, tomar en cuenta que lo más importante en una alimentación complementaria es que logremos una adecuada variedad de alimentos, que tomemos en cuenta la integración sensorial y que seamos muy sensibles de cuáles son todo, o sea, que recordar que el proceso de alimentación de todos, pero sobre todo también en esos niños que están empezando, es todo un conjunto de procesos neurosensoriales en que no solamente es que el niño coma y que reciba el alimento, sino que experimente, que participe con todos sus sentidos al momento de la alimentación. Uno de los puntos que había sido sonado, que fue motivo de modas, las cuestiones de la textura, ¿no? Todo el mundo creo que hemos oído acerca de lo del BLW y de lo del Bliss, que platicaremos al respecto. Acerca de la frecuencia de introducción de los alimentos, la frecuencia de exposición, las cantidades, y vean cómo el último punto que consideramos lo menos relevante es cuándo decides iniciarlo. La verdad es que mientras no te pases de este rango, no te salgas, no lo hagas antes de los 4 meses, porque podría haber probablemente algunas consecuencias. No te tardes después de los 6 meses, porque también existen cuestiones nutricionales importantes. Uno de los puntos que tiene que ver es que hay un malentendimiento aparentemente hubo grupos, ¿no? Hubo como si fuera una pelea de box en la cual existían los que seguían el método tradicional de alimentación complementaria y aparentemente los que seguían el método BLW. Por principio de cuentas no existe tal pelea, ¿vale? Solamente se ponen a diferir en uno de los puntos que conforman todas las cuestiones de alimentación complementaria, que tiene que ver con la textura. Y lo que dice BLW es que a lo mejor le puedo empezar con trozos grandes que el niño pueda agarrar con la mano y que se los pueda poner a comer. La verdad es que no hay ninguna evidencia al respecto de que BLW sea mejor que el enfoque tradicional en cuanto a la introducción de las texturas. De hecho, podría haber ciertas argumentaciones teóricas acerca de que los niños verdaderamente requieren el paso por las diferentes texturas para poder realizar todos los movimientos y que la oralidad, incluso el habla, pudiera desarrollarse de forma adecuada, pero en general no tenemos una información suficiente como para poder establecer que este esquema es mejor. Se argumentaba que los niños que comían con BLW, con el protocolo modificado de Bliss, tenían una autorregulación mayor, ya se tiró por la borda, o al menos, por lo menos con el único ensayo clínico controlado que existe, en el cual se demuestra que no hay diferencia en el índice de masa corporal al momento de su seguimiento. Lo único que aparentemente sucede es que esos niños, como tienen un poquito a lo mejor más de atención, están más identificados, son menos remilgosos, picky, quizá. Sin embargo, esto no tiene que ver con el método de introducción de texturas, sino tiene que ver con todo el proceso neurosensorial de la alimentación complementaria. El primer alimento debe ser una verdura, si no luego prefieren las cosas dulces, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que esto también es un mito, eso está perfectamente demostrado. Todos queremos un sabor dulce y eso está genéticamente explicado, o sea, desde el punto de vista intrauterino empiezan todas estas preferencias alimenticias de tal forma que no hay esta cosa. Y no tenemos que empezar necesariamente con una verdura, pero si tú quieres empezar el proceso de alimentación complementaria con una verdura, empiézalo.
El problema es que luego nos queremos quedar un mes dando verduras y aquí eso ya quedó muy obsoleto. Tenemos que hacer una rotación en cuanto a esto con el objetivo de que cada vez la alimentación sea más diversa y que se incluyan todos los grupos de alimentos. Es decir, en la primera, en la segunda semana, ese niño ya tuvo que haber estado expuesto a 1 o 2 alimentos, al menos de cada uno de los grupos alimentarios. Lo que sí está demostrado es que favorecer una alta ingesta de verduras en los primeros meses que inicia la alimentación complementaria se correlaciona con que ese niño persista consumiendo verduras en etapas posteriores, de tal forma que sí hay que promover que dentro de la alimentación complementaria inicial exista una buena cantidad de verduras. Es importante insistir, mas no obligar. Es muy frecuente, y no me dejarán mentir, que los papás o traducen sus propias fobias hacia los alimentos. A mí no me gusta el aguacate y entonces no le voy a ofrecer aguacate a mi hijo. A mí no me gusta la calabaza y no la voy a ofrecer entonces. Y en ocasiones dan uno de los alimentos que normalmente las verduras es muy frecuente que suceda, que tienen sabores que pues a lo mejor no son los más palatables de forma inicial para el niño nunca lo había probado, hace una cara de extrañeza y eso se interpreta de forma errónea como que no le gustó. Tal forma que es importante explicar a los papás que eso pudiera llegar a pasar y que es importante insistir, no de forma obligada, pero sí insistir porque a lo mejor se necesitan. Algunos mencionan entre 10, otros mencionan hasta 17, 20 ocasiones diferentes en que tienes que ofrecer el alimento antes de poder decir claramente que ese alimento verdaderamente no le está gustando. ¿Es una buena idea dar alimentos que sean buena fuente de hierro y de zinc? Pues la verdad es que eso sí es una realidad. Esto es importante, ya lo comentábamos, porque existe alta probabilidad de que el niño que va a iniciar la alimentación complementaria alrededor entre los 4 y los 6 meses, tenga a lo mejor no anemia, pero sí deficiencias de hierro en sus reservas y sería buena idea dar una buena fuente de esto. Y todo el mundo pensamos en estos alimentos, ¿no? Cuando son buena fuente de hierro. La verdad es que son buena fuente de hierro, pero la verdad es que su biodisponibilidad es extremadamente bajo y tendríamos que dar cantidades industriales verdaderamente para poder llegar a esto, de tal forma que vean cómo los requerimientos son bastante altos en cuanto a hierro y solamente poderlos alcanzar con los otros grupos de alimentos sería extremadamente difícil. Por lo tanto, tenemos que encontrar claramente alimentos que sean densamente o con una cantidad densamente. Si no quieres dar cereales para bebés porque estás en contra de dar cereales, estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Hay cereales fortificados, es uno de los vehículos más adecuados para poder dar el hierro, pero podrías dar otras fuentes, como por ejemplo el hígado de pollo, en el cual es una excelente fuente, muy biodisponible de hierro y que se podría dar a lo mejor en pequeñas cantidades, una vez a la semana, una vez cada 15 días, y podrías cumplir en una buena cantidad, cubrir los requerimientos. Quizás este es el punto que más ha cambiado y que más nos resistimos como grupo a poder implementar. La información que les voy a dar está disponible desde el 2008 y seguimos viendo cómo se sigue sin llevar a cabo. Se tiene que retrasar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos como el huevo y la fresa. Y hablar no de todos, o sea, pongo estos porque son de los que más frecuentemente se están hablando. Y la verdad es que esto es totalmente un mito. Esta diapositiva la tengo desde el 2008, la sigo poniendo para que vean cómo sigue siendo el mismo problema. No existe una evidencia convincente de que el retraso en la introducción proteja el desarrollo de alergias alimentarias. O sea, no hay ni un solo estudio que haya demostrado esto, ni uno solo. Y esto incluye todos los alimentos altamente alergénicos. Pero actualmente ya tenemos al menos 7 ensayos clínicos que han explorado esto. Ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, en población abierta, en población de riesgo, que ahorita vamos a ver qué es eso de riesgo, que también tenemos que desechar. No existen desde el punto de vista alimentario en cuanto a protección para el desarrollo de alergias. Tenemos que abolir los criterios de clasificación de riesgo, en los cuales muchos de ellos han sido realizados en huevo, pero en los cuales se ha demostrado de forma fehaciente en el cual el retrasar la introducción no sirve absolutamente de nada, pero incluso lo que se ha identificado es que la introducción no temprana, sino en el tiempo adecuado, estamos hablando de empezarlo entre los 4 y no retrasarlo más allá de los 12 meses, no solo no se incrementa el riesgo de alergia, sino que tiene un efecto de proteger para el desarrollo de alergia y tiene que ver con fenómenos de tolerancia inmunológica.
Si tú retrasas la introducción de cualquier alimento después de los 12 meses, te pasaste la ventana de tolerancia inmunológica y por lo tanto, mayor riesgo de que se pueda presentar una alergia a ese alimento. Y esto, ojo, incluye la proteína de la leche de vaca. Un niño que es alimentado con leche materna exclusiva, de la misma forma que recibe calabaza, de la misma forma que recibe aguacate, de la misma forma que recibe carne de puerco o que recibe pescado o camarones, tendría que recibir proteína de la leche de vaca, ¿vale? No que se convierta en su principal alimento, pero tendría que recibir proteína de la leche de vaca. Actualmente, para lo que existe más evidencia sólida sobre su introducción de forma temprana es para cacahuate y huevo, porque son los estudios más sólidos que se han hecho. Sin embargo, uno podría inferir, ¿no? Aún a pesar de que solamente existe un estudio, de que probablemente leche, trigo, pescado, tendría que ser introducido también en este tiempo. Específicamente en el caso de trigo, aparentemente los nuevos estudios de alimentación complementaria van dirigidos a que, ok, le puedo dar esos alimentos, pero probablemente lo que sí tenga importancia tiene que ser la cantidad del alimento al cual empiezo a exponer. Y pareciera lógico, al menos en trigo, derivado de varios estudios, que tiene que ir siendo poquito a poquito, ¿vale? Pero todavía no tenemos estudios concluyentes para poder hacer esta aseveración. Por eso también desde el Aspagan favorecemos que le quitemos el estigma, quizá uno de los mejores alimentos que tenemos disponible para cualquiera de nosotros, incluso para los niños. Todos los niños pueden comer huevo todos los días. También quitémonos ya ese viejo que a lo mejor es más para los adultos de que no se pueden comer huevo todos los días, que porque el colesterol, ideas completamente erróneas, ya tenemos que quitarlas. Y vean cómo la cantidad de huevo que pueden estar comiendo todos los días un niño, por ejemplo, en la etapa preescolar puede ser casi 2 piezas sin ningún problema. Y este punto es importante. Cada vez más se está propugnando por quitar el estigma de riesgo de alergias. Es decir, es que los papás son alérgicos, es que el hermanito fue alérgico. Tienes que quitar ese riesgo de alergia porque la verdad es que no te sirve de nada. El hecho, incluso puede tener problemas, porque normalmente lo que sucede es que cuando un hijo fue alérgico, al otro, incluso desde que está embarazada la mamá, ya le empiezan a hacer la restricción de alimentos a la mamá, y esto está demostrado claramente que esto incrementa el riesgo de la alergia alimentaria. Entonces, el que hizo eso dice, claro, ya viste cómo, qué bueno que te lo quité, imagínate si no te lo hubiera quitado, se hubiera incrementado todavía más tu riesgo de alergia. Entonces, es importante dejar de hacer ese tipo de prácticas. Las frutas ácidas las debo ofrecer después del primer año, completamente un mito, esto es una tontería verdaderamente, porque incluso nos ayuda para mejorar los niveles de hierro porque favorecen la absorción de este. La verdad es que todavía quedan muchos otros mitos, pero en orden del tiempo y para no retrasar esto, la verdad es que los dejaremos para otra ocasión. Muy próximamente ya saldrá este consenso y la regionalización de ese consenso realizado aquí en Colombia por varios de los expertos que incluso se encuentran aquí presentes, en los cuales podrán contar con un documento local, que ese es el objetivo que perseguíamos en Aspagan, de que cada uno de los países adopte y adapte estas recomendaciones, porque sabemos que hay diferencias culturales en cuanto a los tipos de alimentación que se van a tener. Por lo tanto, a manera de conclusión, seguir recordando, la leche materna es la mejor forma de alimentar a los lactantes. La alimentación complementaria, más que un punto que sigamos peleándonos de cuándo se debe iniciar la alimentación complementaria, de verdad ya no hagamos esa pregunta. Está muy claramente contestada, entre los 4 y los 6 meses, es un rango. Ya, esa pregunta ya está contestada. La alimentación complementaria debe de ser perceptiva, debe de introducirse una alimentación diversa, incluyendo todos los grupos de alimentos, no retrasar la introducción de alimentos considerados potencialmente alergénicos y preferir alimentos con un excelente o un buen contenido de micronutrientes como hierro y como zinc, porque ustedes saben, México, Colombia y muchos países de Latinoamérica seguimos siendo países con una alta incidencia de deficiencia de hierro y de zinc. Siempre termino esta plática con con esta frase. Un error no se convierte en verdad solo por el hecho de que todo el mundo crea en él. Muchas de las prácticas de alimentación complementaria estábamos convencidos de ellas, las traíamos tatuados. Tenemos que tener un poco más de apertura al respecto de esto y aceptar los cambios de estos paradigmas. Y es posible que en 10 años estemos aquí y les diga, oigan, ¿se acuerdan lo que vimos en el 2022? Ya tampoco es cierto, es muy factible que pudiera suceder, que la nueva evidencia en nutrición los pudiera cambiar. Esperemos que sea basado siempre en evidencia. No puedo irme sin invitarlos
Para el 2024 tenemos el Congreso Mundial de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica en la ciudad de Buenos Aires. Vayan apartando la fecha. Son todos bienvenidos. Va a estar muy bueno. Muchísimas gracias.